Gloria a Dios, aleluya. Segunda carta de los Corintios. Quiero escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir a la iglesia, lo que Dios nos advierte, lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Este mensaje pudiera ser muy controversial, hermanos. Yo les voy a pedir que despierte esa mentalidad, que pueda abrir su mente, que pueda abrir su entendimiento. Le voy a pedir que no tome todo personal. Al contrario, hermanos, tomemos responsabilidad de lo que estamos escuchando. Yo le pedí mucho a Dios que me diera la sabiduría para hablar esto, porque de cierto quizás soy un pastor joven, y si yo hablo esto pudiera hacerse pensar a la gente que nos escucha a través de radio que estamos en contra de las iglesias, que estamos en contra de los pastores, pero no es así, hermanos, no es así. Yo le pedí mucha sabiduría a Dios, y quiero también usted que le pida sabiduría para poder entender o escuchar lo que Dios está hablando en este tiempo, en este momento. Dice la palabra de Dios, quiero regresarme por ahí en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Mire, hay varias versiones y quiero que ponga mucha atención. Mire, le voy a pedir, hermanos, igual a los aquí los del ministerio, nomás Max aquí, si me pueden poner la mayor de las atenciones. Este mensaje, hermanos, es de mucha responsabilidad darlo y también de escucharlo. Yo les voy a pedir que pongan la mayor atención. Si no tiene ganas de ir al baño, no vaya. Si no tiene ganas de tomar agua, no tome. Le voy a pedir solamente 40 minutos de su tiempo para poder discernir bien lo que vamos a hablar. Lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Y quiero empezar a parafrasear o a descifrar lo que Dios a través del apóstol Pablo nos advertía. En 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos. Quiero que tome esta palabra, que se disfrazan. En alguna de sus versiones va a decir se transfigura o se viste. ¿Alguien dice de sus versiones dice así? Dice en alguna versión se viste o se transfigura. En la mía dice se disfrazan. Digan todos disfrazan. Dice porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Está advirtiendo algo el apóstol Pablo. El 14 dice, y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás, ¿qué? Se disfraza de ángel de luz o como ángel de luz. Nuevamente aparece la palabra disfraza. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan otra vez como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos en la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en diferentes cartas a diferentes iglesias que él llegaba y le decía a la iglesia de Corinto, le decía a Timoteo en sus cartas: hey, cuidado, precaución, porque vienen falsos profetas, vienen falsas doctrinas, o están las falsas doctrinas y los falsos profetas. Ya, tengan cuidado, precaución, que no los engañen, decía el apóstol Pablo. Y lo vemos a través de diferentes cartas. Incluso si nosotros podemos leer la carta o el libro que escribió Judas. ¿Alguien lo ha leído? Un libro pequeñito, Judas. Precisamente habla de esto. Judas, fíjese, engañado. Y sabe que, hermano, yo le decía que tenía mucho temor de compartirlo, porque nos van a escuchar en diferentes plataformas, en radio, nos van a escuchar diferentes pastores. Y yo le quiero decir algo con mucha autoridad de Dios, pero con mucha responsabilidad. De lo que vayamos a predicar el día de hoy o hablar a través de la palabra de Dios, porque no voy a hablar nada mío. Si hablamos algo que esté en la palabra de Dios y en su iglesia está viendo usted totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, yo le voy a decir: es necesario que huya de ese lugar. Si hay un falso profeta, una falsa doctrina que está sucediendo en su congregación, que no va acorde a la palabra de Dios, yo le puedo decir con toda autoridad: huya de ese lugar, y no para que se venga para acá. Hay muchas iglesias que hablan palabra de Dios, que es muy necesario en este tiempo.
leíamos una cita bíblica donde decíamos en una predicación que ahora todo lo bueno lo llaman malo y a lo malo todo lo llaman bueno. Y sabes que esto está entrando a las iglesias, porque hay muchas iglesias, perdóneme que lo repita y le pido perdón a Dios por estar hablando esto, pero tengo que hablar lo que Él me dijo que dijera. Hay muchas iglesias que solamente por esto, por el dinero, por las finanzas, están predicando lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que dice la palabra de Dios. Están ministrando milagros que no son verídicos, actuando. Están contratando gente para hacer milagros y que diga la gente: ahí en esa iglesia están ministrando milagros. Sí hay milagros, y ahí va la pobre gente y luego los forman aquí, los forman acá y acá, y dicen: a ver quién tiene esto, vamos a dar una buena ofrenda para que el Señor pueda respondernos. Y empieza la gente a sembrar terrenos, a sembrar camionetas, a sembrar finanzas. ¿Sabes por qué? Porque ahorita el interés es económico. Y si usted está en una iglesia similar o en una iglesia que se está predicando falsa doctrina, yo le puedo decir: huya, porque está un ciego guiando a ciegos por no leer la palabra de Dios. Hay un ciego guiando a muchos ciegos. El ciego, ¿sabes qué? El ciego es ciego hasta que se quita la venda de los ojos, hasta que abre la palabra de Dios y dice: esto no viene en la Biblia. Esto no viene en la Biblia. Diferentes cartas Pablo advertía al pueblo y le decía: cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos engañadores, cuidado con las falsas doctrinas. En diferentes circunstancias Pablo lo hacía y los advertía. Y a mí me llama la atención porque a veces pasamos leyendo de corrido y no nos detenemos a escuchar lo que las Sagradas Escrituras nos están hablando. Y es mi responsabilidad hablarlo, hermano. Le decía al Señor: quiero, Señor, hablar un mensaje de sanidad, quiero hablar un mensaje diferente. Y desde hace 2 semanas el Señor me decía: habla esto. Y a mí no me gusta, hermanos, pero tenemos que hablar lo que es la palabra de Dios. Y es mi responsabilidad, hermanos, los que están aquí, que ustedes escuchen esto, que se detengan a ver la Biblia. Porque quizá, fíjese lo que le voy a decir, quizá en algún tiempo no muy lejano usted va a aparecer en otra iglesia, pero usted ya va preparado. Ahorita a mí no me asusta que pudiera pasar una división. A mí no me asusta que pudiera venir un falso profeta aquí y a decirnos profecía, y a decirnos, a ministrarnos, a revelarnos. Ya no me asusta que sea mentira, porque la Biblia lo dice. No me asusta que usted pueda decir en algún día: no me gustó lo que predicó, vámonos a una iglesia más cerca de la casa, vámonos a una iglesia donde haya sillas reclinables, acolchonadas, vámonos a una iglesia cómoda. No me asusta, porque la Biblia lo dice. Y se lo digo con todo respeto: es precioso, hermanos, que una iglesia crezca y que no se vaya nadie. Es precioso, pero la Biblia menciona a través de toda su historia que hay un engañador, que hay un diablo, que existe un Satanás, el cual entra aún a la vida de los siervos para cometer divisiones, para cometer error dentro de la iglesia, fornicación, adulterio. Y es chamba del diablo. Por eso no nos asusta. Estamos preparados, como lo dijo Pablo. Estamos preparados ya. Y no me asusta. Por eso es necesario advertir a la iglesia, al pueblo de Dios, a quien de verdad escucha la palabra de Dios que está hablando. Es necesario hablar palabra. Cuando la administración sale fuera del orden de Dios, se corrompe la palabra, se corrompe lo que está hablando aquel. Cuando el profeta te dice: ¿sabes qué? Mire, hay profetas